Estudiantes kinestésicos, ¿cómo aprenden y con qué estrategias? Descubre cómo aprenden quienes necesitan moverse, tocar y experimentar para comprender. Si conoces a alguien que no para quieto, este podcast te dará herramientas para acompañarlo mejor. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Educación Gratuita, el podcast donde cada semana hablamos sobre los desafíos, ideas y nuevas formas de hacer educación desde una mirada inclusiva, práctica y cercana. Si te apasiona la enseñanza, eres estudiante, madre, padre o simplemente alguien curioso por cómo aprendemos los seres humanos, este es tu espacio. Hoy vamos a hablar de un tipo de estudiante que probablemente todos hemos conocido en algún momento, el estudiante kinestésico. Sí, esa alumna que no puede estarse quieta, ese niño que aprende más jugando que escuchando, o ese adolescente que capta mejor los conceptos cuando los pone en práctica. ¿Te suena? Pues quédate conmigo porque vamos a hablar de cómo aprenden, cómo identificarlos, qué estrategias funcionan mejor con ellos y cómo podemos acompañarlos mejor en su camino educativo. ¡Comenzamos! El cuerpo también piensa. Aprender desde el movimiento. A ver, vamos a empezar con una idea muy poderosa. No todo el aprendizaje pasa por la cabeza. El cuerpo también aprende. Los estudiantes kinestésicos son aquellos que necesitan moverse, hacer, tocar, experimentar. Mientras algunos estudiantes absorben la información leyendo o escuchando, ellos necesitan acción. Para estos estudiantes, estar sentados mucho tiempo puede ser una tortura. No porque sean maleducados, ni porque estén distraídos, simplemente su forma de conectar con la información es a través del cuerpo. Necesitan construir, dramatizar, manipular objetos, desplazarse. Aprenden con las manos, con los pies, con el cuerpo entero. Este estilo de aprendizaje está relacionado con lo que el psicólogo Howard Gardner llamó inteligencia corporal kinestésica, una de las múltiples inteligencias humanas que describe. Gardner la define como la habilidad de usar el cuerpo para expresar ideas y sentimientos, y para resolver problemas. Personas con esta inteligencia destacada no solo tienen buen control físico, sino que aprenden mejor cuando pueden moverse, tocar o experimentar. Y lo importante es esto: los estudiantes kinestésicos no son menos inteligentes, ni más inquietos por capricho. Su cerebro simplemente funciona mejor cuando el cuerpo entra en juego. Y entender esto puede cambiar por completo cómo los vemos y cómo los acompañamos. Señales que no debemos ignorar. Entonces, ¿cómo identificamos a un estudiante kinestésico? Bueno, hay algunas pistas muy claras. Por ejemplo, les cuesta mantener la atención en clases muy teóricas. Se mueven mucho en la silla, o directamente se levantan. Juegan con lápices, con papeles, con lo que tengan a mano. Parecen distraídos, pero si les das una tarea práctica, brillan. Les encanta construir cosas, armar maquetas, hacer manualidades. Les gusta el teatro, la danza, los deportes. Aprenden rápido cuando hay movimiento involucrado. Por ejemplo, recuerdan mejor una fórmula si la escriben con su cuerpo, o comprenden mejor un proceso histórico si lo representan. Además, tienen una memoria muy potente ligada al movimiento. Recuerdan lo que hicieron, más que lo que escucharon o leyeron. Y ojo, muchas veces estas señales aparecen desde edades muy tempranas. Es importante no etiquetarlos como hiperactivos o distraídos sin antes observar cómo aprenden mejor. Lo que los hace únicos frente a otros estilos. Vamos ahora con una comparación interesante. ¿Qué diferencia a los estudiantes kinestésicos de los visuales o auditivos? Los visuales aprenden con imágenes, gráficos, mapas. Son buenos recordando lo que ven. Los auditivos, por su parte, aprenden escuchando. Les va bien en clases donde se habla mucho, les gusta leer en voz alta o repetir lo que escuchan. En cambio, los kinestésicos necesitan experiencia directa. No basta con ver o escuchar, necesitan hacer. Por eso, muchas veces, el entorno escolar tradicional, donde se prioriza estar sentado, escuchando o leyendo, no les favorece. Se sienten fuera de lugar, desconectados, incluso frustrados. Por eso, es clave que como educadores o familias entendamos que estos estudiantes no aprenden mal, solo aprenden distinto. Y lo que necesitan es otro tipo de oportunidades para demostrar su potencial. Actividades que los hacen brillar. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a aprender mejor? Existen muchísimas actividades que potencian el aprendizaje kinestésico, y muchas son fáciles de aplicar. Por ejemplo, los juegos de rol. Que los estudiantes representen escenas históricas, literarias o científicas es una forma maravillosa de aprender con el cuerpo. No solo se divierten, sino que internalizan conceptos sin darse cuenta.
También podemos proponer la construcción de modelos. Usar plastilina, cartón, bloques o materiales reciclados para representar un ecosistema, una célula o un edificio histórico. Otra opción son los experimentos científicos. No hay mejor forma de entender una reacción química que verla en acción, o tocarla, si es posible. Y por supuesto, integrar el movimiento en clase. Enseñar matemáticas con pasos de baile, recorrer el aula para encontrar pistas que resuelvan un problema, crear coreografías con secuencias numéricas, las posibilidades son infinitas si le damos espacio a la creatividad. Estrategias que funcionan, de verdad. Vamos ahora con estrategias concretas que puedes aplicar en el aula o en casa. Una de las más efectivas es integrar actividades físicas en la rutina diaria. Puede ser tan simple como que los estudiantes se levanten y se muevan cada ciertos minutos, que cambien de lugar para hacer una actividad o que participen en dinámicas que impliquen movimiento físico. Otra estrategia poderosa es trabajar con proyectos prácticos. Darles una consigna donde tengan que construir algo, resolver un problema real, presentar una propuesta usando elementos visuales y físicos. Esto no solo fortalece su aprendizaje, sino que también promueve su autonomía y motivación. También es muy útil el trabajo en grupo activo. Resolver desafíos colaborativos donde tengan que moverse, discutir, probar, ensayar. Y, por supuesto, el uso de materiales manipulativos, bloques, tarjetas, mapas, instrumentos, elementos cotidianos convertidos en recursos de aprendizaje. Herramientas para estudiar sin aburrirse. ¿Y qué pasa cuando toca estudiar para un examen o repasar en casa? Aquí también hay estrategias que pueden marcar la diferencia. Una muy útil es crear resúmenes activos, como mapas conceptuales grandes que puedan tocar, mover o recorrer. O incluso grabarse a sí mismos explicando un tema mientras caminan por la casa. También pueden usar objetos para representar ideas abstractas. Por ejemplo, usar frijoles o clips para entender divisiones o porcentajes. Y no olvidemos el poder del estudio en grupo, donde el movimiento y la interacción son claves. Es fundamental que no intentemos forzar a estos estudiantes a aprender sentados, quietos y en silencio durante horas. Porque eso solo genera frustración. En cambio, si les damos permiso para moverse, expresarse y hacer, el aprendizaje fluye. No son hiperactivos, son kinestésicos. A veces los estudiantes kinestésicos son los más incomprendidos. Porque sus necesidades no encajan con el molde tradicional. Pero eso no significa que tengan un problema. Todo lo contrario, tienen un potencial enorme cuando se les da el espacio y los recursos adecuados. Imagina una escuela donde moverse no es sinónimo de mala conducta, sino de aprendizaje activo. Donde el aula es un laboratorio de experiencias, y no solo un salón de pupitres alineados. Ese cambio de enfoque puede transformar no solo cómo aprenden los estudiantes kinestésicos, sino cómo enseñamos todos. Suscríbete y comparte este episodio. Si te está gustando este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre estrategias educativas, te invito a suscribirte a nuestro canal de educación gratuita y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Cada semana traemos nuevos temas, ideas prácticas y reflexiones para mejorar la educación desde adentro. Y si conoces a alguien que le pueda servir este episodio, una docente, un papá, una mamá, un estudiante, compártelo. Entre todos podemos construir una comunidad educativa más empática, más inclusiva y, sobre todo, más humana. Nos escuchamos pronto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya servido para entender mejor a los estudiantes kinestésicos y para darte ideas que puedas aplicar desde ya. Recuerda, cuando respetamos la forma en que cada persona aprende, abrimos la puerta a un aprendizaje más profundo, significativo y duradero. ¡Hasta la próxima!